Una mañana de otoño, la familia Villalba no salió de casa, no abrieron la panadería, no contestaron llamadas, no asistieron al servicio dominical, simplemente se desvanecieron. Así comienza una de las historias más inquietantes del norte de España, un caso que por más de 30 años permaneció enterrado bajo el silencio, los rumores y el miedo. Pero lo que nadie sabía, ni la policía, ni los periodistas, ni siquiera los amigos más cercanos, es que alguien todo este tiempo había guardado un secreto. Un vecino, un hombre que hoy, enfermo y en sus últimos días, ha decidido hablar. La verdad que está a punto de escuchar no se parece a nada que usted haya oído antes. Si alguna vez descubrimos el final de esta historia, lo contaremos aquí. Suscríbete y activa la campana. Esto es Ecos del Silencio. Al norte de León, entre colinas húmedas y pinares densos, se esconde un pueblo que en los mapas modernos apenas aparece con un punto gris. Se llama San Eusebio de la Peña y durante siglos fue un rincón olvidado por el progreso, habitado por apenas 70 familias, la mayoría ancianos, granjeros y algunos comerciantes. No había bares, no había policía local, solo una iglesia, una plaza central y casas de piedra ennegrecida por la humedad del tiempo. Era un lugar donde todos se conocían por nombre y por secretos. Un pueblo donde los chismes corrían más rápido que las cartas del correo. Y fue allí, en una casa de 2 plantas con ventanas verdes y tejado inclinado, donde vivía la familia Villalba. La familia Villalba eran 5. El padre, don Arturo Villalba, era panadero y el único con horno de leña propio. De voz grave, barba espesa y manos grandes, era respetado por su trabajo y su seriedad. La madre, Rosa Elvira, era más bien reservada, con fama de mujer estricta y religiosa. Llevaba siempre una cruz de madera colgada al cuello y tenía una mirada que muchos decían atravesaba el alma. Los 3 hijos, Lía, 16 años, Santiago, 13 y Martina, 8, asistían a la escuela rural local. Lía era la más sociable, con una sonrisa fácil y amigos en todo el pueblo. Santiago era más callado, siempre con un cuaderno bajo el brazo, dibujando. Martina, la pequeña, tenía una risa contagiosa y solía hablar sola, como si siempre estuviera en una historia secreta. La vida de los Villalba era, al menos en apariencia, absolutamente normal. Cada mañana, don Arturo abría su panadería a las 6:30. A las 7:00, Rosa ya tenía preparados los almuerzos escolares. A las 8:00, los niños caminaban juntos a la escuela, acompañados por otros niños del pueblo. A las 13:00, comían todos juntos en casa. A las 15:00, Rosa leía la Biblia sentada en el patio, mientras los niños hacían deberes. Por la tarde, don Arturo horneaba pan para el día siguiente. A las 21:00, las luces se apagaban. Eran una familia que vivía de rutinas, de costumbres repetidas cada día como un ritual, pero los meses anteriores a su desaparición comenzaron a sentirse cosas. Todo comenzó con lo que algunos llamaron el invierno raro. Aunque el calendario marcaba marzo, el frío no se iba. Las heladas se extendieron más allá de lo habitual. El río cercano se congeló por completo y algunas casas reportaron que las tuberías explotaron sin motivo. En la escuela, los niños comenzaron a hablar de ruidos en el bosque y de figuras que veían desde las ventanas. Un día, Lía Villalba escribió en su cuaderno algo que luego fue encontrado por una amiga. Siento que alguien nos está observando. Cada noche. Siempre al mismo tiempo. Mamá dice que es imaginación, pero yo lo escucho. A él. Lo escucho respirar,
Una semana después, durante una misa, Rosa Elvira se desmayó. Al recuperarse, se negó a decir qué vio, pero según el sacerdote local, antes de desmayarse, murmuró una frase que lo dejó helado: «Él está de vuelta». Mientras el resto del pueblo trataba estos eventos como simples rarezas, la familia Villalba comenzó a aislarse. Cancelaron una visita familiar a Ponferrada. Dejaron de asistir a las celebraciones comunitarias. Las persianas de su casa permanecían cerradas, incluso en los días más soleados. Un día, Santiago llegó a la escuela con el brazo vendado. Dijo que se había caído, pero su maestro, el señor Ballesteros, escribió en su cuaderno de observaciones: «El corte es limpio, no parece una caída, algo raro hay en casa de los Villalba». Y entonces llegó el día. Era domingo, 16 de abril de 1995. El pueblo se preparaba para la misa de Pascua. Las campanas sonaron a las 10:00, como siempre. Pero algo no estaba bien. La panadería Villalba no abrió sus puertas. Algo extraño, ya que don Arturo jamás faltaba a la tradición de hornear el pan especial de Semana Santa. A las 10:30, algunos vecinos tocaron la puerta. Nadie respondió. A las 11:00, la misa comenzó sin ellos. A las 13:00, una vecina, doña Mercedes, notó que la ropa del día anterior seguía colgada en el patio, mojada por el rocío. A las 15:00, otro vecino, el mismo que años después contaría su secreto, dijo haber pasado frente a la casa y vio algo que aún no ha podido olvidar. Todas las ventanas estaban abiertas y del segundo piso colgaba algo parecido a una cuerda. Pero no era una cuerda. A las 17:00, la policía fue notificada. A las 18:00, cuando entraron a la casa, no había nadie. Ni un grito, ni un rastro de pelea, ni una sola huella fuera del lugar. Solo una radio sonando en estática, en la cocina. Y sobre la mesa, 5 platos servidos, como si la comida hubiese sido interrumpida justo antes de empezar. Durante la semana anterior al 16 de abril de 1995, varios vecinos recordaron hoy, con detalle inquietante, ciertos comportamientos anómalos en la familia Villalba. Don Arturo, por ejemplo, dejó de aceptar encargos de pan para eventos, algo completamente fuera de su costumbre. Cuando una vecina le pidió 20 piezas para el cumpleaños de su nieto, él respondió con una mirada ausente: «No va a hacer falta». Rosa Elvira fue vista 2 veces en la iglesia rezando fuera del horario de misa. Pero no lo hacía en los bancos. Lo hacía de rodillas, justo en la entrada, con la cabeza baja y susurrando oraciones sin fin. Cuando el párroco se acercó a preguntarle si necesitaba algo, ella solo alzó la vista y dijo: «Padre, si no aparecemos el domingo, no nos busque». Esa misma semana, Lía dejó de asistir a clases. Al preguntarle a Santiago, él dijo que su hermana estaba enferma del estómago. Pero más tarde, una amiga encontró a Lía sentada sola, bajo un árbol en las afueras del pueblo, escribiendo algo frenéticamente en un cuaderno. Al verla, Lía cerró el cuaderno de golpe, lo apretó contra su pecho y dijo algo extraño. ¿Alguna vez has sentido que tu casa respira cuando duerme? La frase fue tomada como un chiste raro, pero esa sería la última vez que alguien la vería con vida. El viernes anterior al suceso, Martina, la más pequeña, fue vista en la plaza central. Jugaba sola, con una muñeca que nadie reconocía. Vestía un vestido blanco manchado con algo oscuro en el borde inferior. Cuando una mujer se acercó para preguntarle de dónde había sacado el juguete, Martina dijo: «La encontré bajo la cama. Estaba llorando». La mujer pensó que era imaginación de niña, hasta que vio que la muñeca tenía una nota cosida en la espalda.
Solo decía, «Él nos ve». La vecina, asustada, devolvió la muñeca a la niña sin más preguntas. La noche del sábado, los perros del pueblo comenzaron a ladrar sin parar. Algunos habitantes dijeron haber oído algo como pasos sobre los techos. Otros aseguraron que vieron una figura parada en el cerro, junto al antiguo molino abandonado, observando hacia el pueblo con algo en las manos. Nadie se atrevió a acercarse. Y entonces llegó el domingo. El 16 de abril amaneció con niebla. El tipo de niebla densa que cubre todo, incluso el sonido. Era Pascua, pero no se oía ni un pájaro. A las 6:00, la panadería seguía cerrada. A las 7:00, tampoco se escuchaba movimiento en la casa Villalba. A las 8:00, ningún niño salió a caminar hacia la escuela dominical. A las 10:00, el silencio era tan pesado que algunos dijeron sentir que el tiempo se había detenido. Cuando finalmente la policía local entró a la casa, encontraron algo más perturbador que una desaparición. Todo estaba en su sitio. No había señales de violencia, ninguna cerradura forzada, ni una sola mancha de sangre. Pero también no había ni rastro de la familia Villalba. Las camas estaban hechas, los zapatos alineados junto a la entrada, la comida servida, aún caliente, el pan recién horneado. En el horno, una tanda de bollos pascuales comenzaba a quemarse. En el segundo piso, sobre la cama de Lía, había una hoja del cuaderno rasgada con una frase escrita con lápiz rojo. Nos dijeron que no lo contáramos, pero el silencio duele más. En el cuarto de los padres, el espejo estaba cubierto con una tela negra, la Biblia abierta en el Salmo 91, y sobre la mesita 5 velas apagadas. 4 de ellas estaban consumidas hasta la mitad, la quinta completamente derretida, como si hubiera ardido toda la noche. En el cuarto de Martina hallaron dibujos, cientos de ellos, pegados en la pared, bajo la cama, detrás del armario, todos con las mismas figuras, una casa negra con ojos. Una sombra de brazos largos y 5 personas de pie frente a la figura sin rostro. El inspector a cargo del operativo, el comisario Delgado, declaró que era la escena más ordenada en una desaparición que había visto en toda su carrera. No había signos de fuga, ni rastros de entrada, solo una anomalía, la radio encendida en estática, repitiendo un ciclo de interferencia cada 4 segundos, como si algo intentara entrar, pero no pudiera. ¡Uy! Se activó una búsqueda inmediata. Helicópteros, perros rastreadores, voluntarios, revisaron el bosque, el río, las cavernas cercanas. Nada, no había pistas, ni un trozo de ropa, ni una huella de zapatos, como si la tierra se los hubiera tragado. Durante 3 meses, la familia Villalba fue buscada sin éxito. Se ofreció recompensa, salieron en televisión nacional. El pueblo se convirtió en un punto de atracción para periodistas y curiosos. Pero nada emergió, y entonces, como tantas veces sucede, el tiempo pasó y el caso fue olvidado. Oficialmente, los Villalba están desaparecidos sin explicación. Extraoficialmente, se convirtieron en una leyenda que hoy, casi 30 años después, ha comenzado a resquebrajarse. Porque alguien ha hablado, un hombre, vecino de los Villalba, que toda su vida dijo no saber nada. Hoy, en 2024, a sus 87 años, ingresado en un hospital de Ponferrada, pidió hablar con un periodista local.
Lo que contó cambió todo. Los primeros días tras la desaparición de la familia Villalba fueron caóticos. La Guardia Civil montó un operativo a gran escala. Se excavaron pozos, se rastrearon cuevas, se interrogó a todos los vecinos, pero cuanto más se buscaba, menos sentido tenía todo. No había testigos, no había registros de llamadas sospechosas. No hubo señales de ingreso forzado ni ruidos durante la noche. Las puertas estaban cerradas por dentro. No había señales de huida. Era como si se hubieran desvanecido, todos al mismo tiempo. Las hipótesis se multiplicaron. Un pacto suicida religioso, un secuestro por venganza, tráfico de personas, una huida planeada hacia otro país. Pero nada encajaba. La familia no tenía enemigos conocidos, no tenían deudas, no usaban tarjetas de crédito, no tenían pasaportes vigentes. Y lo más inquietante, no había indicios de problemas mentales previos ni ideas suicidas. El inspector jefe Delgado, con más de 30 años de experiencia, lo dijo así ante las cámaras. He visto homicidios, he visto desapariciones, pero esto es otra cosa. Aquí hay algo que no se cuenta y alguien que calla. Pero con el paso de las semanas, el caso fue perdiendo atención mediática. El archivo fue cerrado provisionalmente. Los archivos clasificados, y el pueblo poco a poco volvió a su rutina, aunque algo había cambiado. San Eusebio de la Peña nunca volvió a ser el mismo. Los niños comenzaron a decir que escuchaban risas en la casa vacía. Algunos se atrevían a tirar piedras a las ventanas, pero decían que alguien las devolvía, aunque nadie vivía allí. Una mujer mayor afirmó haber visto a Lía, la hija mayor, caminando por el bosque una madrugada. Dijo que le habló, pero que la chica tenía la cara vacía como una máscara blanca. Durante años, la casa de los Villalba quedó abandonada. Nadie quiso vivir allí. Un promotor intentó comprarla, pero se arrepintió tras pasar una noche dentro. Según él, oyó pasos en el piso de arriba y alguien respirándole al oído mientras dormía. La casa fue tapiada, cerrada con candados, pero siempre había una ventana rota, siempre una puerta entreabierta. Y en el pueblo se instaló una certeza silenciosa. Los Villalba nunca se fueron del todo. Pasaron décadas. El caso quedó como una de esas historias que los padres cuentan para asustar a los niños. Pero en junio de 2024, todo cambió. Un periodista de León, Antonio Cuesta, recibió una llamada desde un hospital. Era un médico. Le dijo que un paciente moribundo pedía hablar con alguien de la prensa. Decía que tenía una confesión relacionada con el caso Villalba. Cuesta viajó sin saber qué esperar, pero lo que grabó esa noche lo dejó sin palabras. El hombre que lo esperaba era Abel Cernuda, ex vecino de los Villalba. Vivía justo frente a ellos. Tenía fama de solitario, reservado, casi invisible. Nunca dio entrevistas, nunca opinó sobre el caso. Pero esa noche, con la voz temblorosa y una sonda conectada al brazo, lo confesó todo. Yo los vi desaparecer. Antonio Cuesta, incrédulo, le pidió que explicara, y Abel lo hizo, con detalles, con fechas, con una calma escalofriante. Dijo que esa madrugada no pudo dormir, que algo en el aire se sentía espeso. Salió al patio trasero a fumar. Eran cerca de las 3:40 am, y entonces lo vio. Una luz tenue salía de la casa de los Villalba. No era eléctrica. Era como una especie de resplandor ámbar que latía como un corazón. La puerta principal se abrió sola.
y una figura salió. Según Abel, no era humano, o no del todo. Medía más de 2 metros, flaco, con brazos largos y piel gris, pero no caminaba, flotaba, como si la gravedad no le afectara. Detrás de esa figura salieron uno a uno los miembros de la familia. Primero don Arturo con los ojos cerrados, luego Rosa Elvira con la cruz colgando, después los niños, caminando como si estuvieran hipnotizados. La figura extendió una mano hacia ellos. Y uno a uno comenzaron a desvanecerse. Primero el padre, luego la madre, después los 3 hijos. Se los llevó sin tocarlos. Cuando Antonio Cuesta le preguntó por qué no lo contó antes, Abel dijo, porque me miró antes de irse y supe que si hablaba vendría por mí. Lo más desconcertante fue lo que ocurrió después de la confesión. Abel pidió a Cuesta que mirara en su sótano. Le dio la llave y explicó que había algo allí, algo que había guardado durante casi 30 años, algo que pertenecía a los Villalba y que no debía existir. Antonio Cuesta fue al día siguiente a la antigua casa de Abel. Entró al sótano que olía a humedad y olvido, y allí, dentro de una caja de metal oxidado, lo encontró. Una cámara de fotos antigua, y dentro un rollo sin revelar. Cuesta llevó el rollo a un especialista en fotografía analógica. Lo revelaron con cuidado, y lo que vieron en las imágenes fue perturbador. Fotos del interior de la casa Villalba, tomadas desde fuera, a través de las ventanas, fechadas entre marzo y abril de 1995. Una mostraba a Lía escribiendo algo, con expresión aterrada. Otra a Rosa Elvira encendiendo velas frente al espejo cubierto. Otra a don Arturo parado frente a la puerta, como si esperara a alguien. Y la última mostraba algo más. En la esquina inferior derecha podía verse una figura alta, de brazos extendidos, apenas visible en el reflejo de un vidrio. Una figura que no debería estar allí. Una figura que no era humana. Días después del hallazgo del rollo fotográfico, Antonio Cuesta volvió a la casa abandonada de los Villalba con un permiso judicial. Ingresó acompañado por peritos forenses y cámaras. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, pero se mantenía casi exactamente igual que en 1995. Todo parecía detenido en el tiempo. En el cuarto de Martina encontraron un compartimiento oculto bajo una tabla del piso. Dentro había una caja de madera sellada con cera roja y en su interior un cuaderno de tapas negras con las iniciales LB marcadas a fuego. Era el diario de Lía Villalba. Las páginas, frágiles y manchadas, contenían una serie de escritos que mezclaban confesiones, oraciones y lo que parecían ser registros meticulosos de sucesos paranormales. Betty, sí, desde enero escucho su voz en la pared. Dice mi nombre mientras duermo. No sé si mamá lo oye también. No sé si soy la única. Papá encontró algo en el horno. No me dejaron verlo. Después quemó su Biblia. Martina dice que su muñeca le habla, que le contó que él está enterrado bajo la casa. No entiendo. Anoche mamá gritó. Fue a medianoche, todos corrimos. La encontramos frente al espejo, llorando. El espejo estaba cubierto. Pero ella decía que lo había visto a través de la tela, que no se puede tapar lo que está adentro. Hoy nos hicieron encender velas en cada rincón de la casa, una por cada miembro de la familia. Mamá dice que así sabremos si falta uno. La vela de Santiago no encendió. Cuesta compartió parte del diario con especialistas en fenómenos paranormales.
Una simbóloga identificó varias referencias a antiguos rituales de protección y exorcismo. También notó que las velas usadas y el espejo cubierto eran métodos tradicionales para evitar puertas abiertas. Pero, ¿puertas a qué? El diario continuaba. Mamá dijo que todo empezó cuando papá trajo ese saco de harina de un pueblo que ya no existe. Dijo que lo había conseguido barato, pero desde ese día la casa respira. Las paredes tienen pulso y hay algo en el horno que ya no se apaga. La cruz de mamá desapareció. La encontramos bajo la cama de Martina. Estaba caliente. Santiago me dijo que soñó con una figura de brazos largos, que lo tocó en el sueño. Al despertar, tenía una marca roja en el brazo. Hoy escribo esto porque creo que mañana ya no podremos hablar. Si alguien encuentra esto, no abra la puerta del sótano, por favor. No lo haga. Pero el sótano ya había sido abierto. Y esa noche, Antonio Cuesta recibió un mensaje en su celular. No tenía remitente, solo una imagen, una captura de una de las fotos reveladas. Pero en esta versión, la figura en el reflejo ya no estaba en la esquina, estaba al centro, frente a la cámara, mirando directamente. Los días siguientes, Cuesta recibió mensajes anónimos. Algunos decían que había cosas que era mejor dejar en el olvido. Otros, que él había despertado algo. El periodista empezó a notar interferencias en sus grabaciones. Puertas de su casa que se cerraban solas, sueños repetitivos con la casa de los Villalba. Decidió publicar solo una parte de la historia, pero antes de hacerlo, entregó todo el material original a un archivo seguro, fuera del país. Algunos dicen que la noche en que envió el último archivo, las luces de su casa parpadearon durante 3 minutos. Cuando regresaron, su reflejo no era igual. En el pueblo, la revelación de Abel Cernuda reabrió las heridas. Algunos habitantes negaron todo. Dijeron que Abel estaba senil, que todo era una coincidencia. Otros, en cambio, comenzaron a hablar. Una mujer confesó que había oído a Rosa Elvira rezar una oración en un idioma que no conocía. Un anciano reveló que en los años 40, otra familia había desaparecido de la misma casa. Un joven encontró en el cementerio una lápida con el nombre de Santiago Villalba, fechada en 1921. Lo que fue descubierto no cerró el caso, lo abrió. Porque ahora sabemos que no fue una desaparición común, ni una fuga, ni un crimen pasional. Fue otra cosa, algo que tal vez nunca comprenderemos por completo. Las autoridades reabrieron el caso oficialmente, pero no como una desaparición, sino como un evento sin explicación. La casa fue clausurada por orden judicial. El terreno, declarado área de riesgo estructural, nadie puede ingresar, aunque algunos aseguran que por las noches aún se ve luz desde el segundo piso. La historia de los Villalba ya no es solo una leyenda de pueblo. Es un archivo abierto, un eco persistente, un silencio que no se puede callar. ¿Qué crees que ocurrió aquella madrugada? ¿La familia fue víctima de algo humano o de algo que siempre estuvo allí esperando ser despertado? ¿Y si no desaparecieron? ¿Y si solo cruzaron una puerta? Déjanos tu teoría en los comentarios. ¿Tú abrirías esa puerta? Y recuerda, si alguna vez descubrimos la verdad completa, la contaremos aquí. Suscríbete, activa la campana y comparte esta historia con alguien que no crea en lo imposible. Tal vez cambie de opinión.